En sesiones anteriores hemos aprendido a crear matrices y a operar con ellas. También trabajamos con submatrices. Hoy vamos a explorar otra forma de crear matrices y concatenarlas. Para esta sesión vamos a utilizar las funciones bin, que nos van a permitir concatenar matrices, y cbin. Ahora veréis cómo las usamos. Estas son las dos funciones que vamos a utilizar. Vais a ver que son muy intuitivas para utilizarlas. O sea, por ejemplo, llamamos y vamos a definir como i la matriz que va a tener la r es por filas, entonces vamos a colocar en filas dos vectores. Colocamos dos vectores como ya sabemos, 1,2,3, y ahora otro vector separado, c, otro vector que va a ser pues el 4,1,2. Hacemos esto y ya tenemos definida una matriz, ¿veis? Es una matriz de dos filas por tres columnas, donde hemos definido las filas y las columnas. Bueno, perdón, las filas las hemos definido utilizando el comando este rb. Acabamos de hacerlas atendiendo a filas, pero también podemos hacerlas atendiendo a columnas. Mira, por ejemplo, definimos la z, en vez de r le ponemos cbin, y ahora utilizamos los mismos vectores. Y como veis, ahora lo que tenemos definida es una matriz con tres filas y dos columnas. Claro, cada vector, hemos visto, tiene, el vector nos va a dar cada coordenada del vector, lo que nos está dando es la fila, y por lo tanto los dos vectores tienen que tener las mismas filas. Antes los dos vectores tenían las mismas columnas, ahora los dos vectores tienen las mismas filas. Bien, bueno, observar que en realidad lo que hemos hecho es hacer la traspuesta. Si hacemos la traspuesta de i, obtenemos la misma matriz que antes nos había dado, pero es una manera de definirla utilizando cbin. Cbin y rbin lo que nos permite es concatenar. Ahora podemos jugar con ambas. Por ejemplo, vamos a declarar una matriz, y ahora, como ya conocemos y hemos utilizado, de 10 elementos, colocamos una matriz que va a ser de dos filas y 5 columnas, y lo vamos a decir que la rellene. Con este comando le decimos que la rellene por filas, sea verdadero, que por defecto sabéis que es falso, y una vez que lo tenemos ya hemos definido nuestra matriz. Observad cómo hemos definido y la va rellenando por filas. Recordar que en los anteriores terminaba una columna, pasa a otra columna si le ponemos falso. Pues no, ahora termina la fila y pasa a la otra fila. Bien, ya ves cómo tenemos concatenado. Ahora mirad qué hacemos. Si colocamos y decimos bin, vamos a colocar por filas la matriz X y le vamos a concatenar la matriz a su vez concatenada de la matriz por columnas, que es la Y, con la matriz, vamos a hacer una matriz diagonal de, para que nos cuadre, en este caso de 2 por 2, cerramos, que no me pase, son 3 paréntesis los que hay que cerrar, los tenemos ya, y aquí tenemos una matriz. Veis que hemos colocado el primero, la matriz X, y la matriz X tiene dos filas, eso es lo de menos. La matriz que tiene que venir a continuación también tiene que tener las mismas columnas que la matriz X. Como la matriz X tiene 5 columnas y la matriz Y solo tenía 3, tenemos que añadirle 2 columnas más. Pero cuando combinamos, cuando concatenamos la matriz Y y la de matriz diagonal, tenemos que observar que tiene que tener las mismas filas para que para que al concatenarlas nos dé correctamente. Hemos utilizado diago, es un comando que hasta ahora no habíamos utilizado, que nos permite hacer matrices. Mira, observad, una matriz identidad. En realidad lo que nos está diciendo es una matriz diagonal. Entonces yo puedo definir una matriz diagonal donde le digo, quiero que sea una matriz diagonal 4, pero quiero que tenga 2, 5. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esta matriz 4 diagonal 2, 5. El primer número de 4 lo que me dice es los elementos de la diagonal principal que van a ser. Por defecto es 1. Pero si nosotros ponemos otro número, ese primer número, 4, es lo que me dice lo que van a ser los elementos. Y luego 2 y 5 son el número de filas y el número de columnas que queremos. Con lo cual vamos a tener una matriz, en este caso, hemos obtenido una matriz de orden 2 por 5
cuya diagonal principal son los valores que nosotros hemos asignado. Que podemos cambiarlos, porque por ejemplo, en vez de colocar eso, voy a colocar un vector. Vale, un vector que puede ser pues el -1, el 2 y el 5. Claro, estoy diciendo que quiero en la diagonal principal, quiero el -1, el 2 y el 5. ¿Y cuántas filas y cuántas columnas queremos? Pues está claro de que columnas tiene que ser 3. Porque si no, en la diagonal principal necesitaríamos un elemento más. ¿Y filas? Pues las que queramos. Le colocamos y ahí tenéis la diagonal principal, -1, 2 y 5, y filas las que queramos. Columnas tiene que tener 3 porque son los mismos elementos que tiene la diagonal principal. Bien, y más, bueno, podemos hacer más juegos. Que si no sabemos la longitud del vector y queremos colocarla, pues mirad qué juego más curioso podemos hacer. Vamos a colocar dialog. Le decimos que queremos, por ejemplo, del vector de la matriz X, queremos que sea la segunda fila del vector X. Y el número que queremos de filas, claro, porque las columnas ya sabemos las que van a ser, las que vienen definidas por ese vector, el número van a ser la longitud no, h del vector que estamos colocando. 2, toda la fila, de toda la fila. ¿Y cuántos paréntesis me faltan? Me faltan uno, ¿no? Correcto. Y ahora mirad lo que tenemos. ¿Qué hemos colocado? Hemos colocado una matriz que tiene el número de filas correspondiente a la longitud del vector. Y las columnas por defecto me las da ya la longitud del vector, como ahí estáis viendo. Podríamos haberla aumentado, etcétera, pero eso ya es a juego. Bien, bueno, podríamos complicarlo un poco más. Mirad si lo vamos a complicar un poco más. Vamos a hacer ahora, vamos a asignar. Mirad, A va a ser una repetición de quién? De el 1, 1, menos 1, una repetición del 1 menos 1, que va a tener tantos componentes como el vector x, cerramos, esta es la longitud, el número de repeticiones que va a tener. Pero claro, no quiero, porque esto lo multiplica por 2. El menos 1, el 1 menos 1 lo repite tantas veces como la longitud, pero en realidad no serían tantos. Solo quiero que vaya desde 1 hasta la longitud. Hasta la longitud. Longitud. ¿Qué es lo que voy detrás? Lo que voy detrás es lo siguiente. Voy detrás de colocar estos vectores, pero cambiándole de signo. Más 1 menos 1, más 1 menos 1, así. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué me faltaría ahora? Me faltaría cerrar un corchete. Ahora lo tengo. ¿Qué he hecho? He hecho a colocando 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Así tantos como elementos tiene la fila 2 de X, de la matriz X. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer va a ser crear una diagonal, una matriz diagonal que tenga los elementos de la fila 2, ¿no? Estos son los elementos de la fila 2. Los multiplico por A para que al multiplicarlos me lo dé, y ahora le coloco el número de filas, aunque sé el que es, pero yo lo voy a escribir para que veáis el comando. th de el, no, así x2, cerramos, y ahora me falta un paréntesis y otro paréntesis, y así los tengo todos cerrados. Correcto. Ahora, como habéis visto, he colocado la misma matriz de antes, pero intercalando los números que hay en la diagonal principal van cambiando de signo, ¿no? Se van colocando un signo y otro. Bueno, hemos jugado colocando diferentes composiciones de matrices. ¿Qué me queda? Me queda pues ver cómo puedo concatenar, igual que lo he concatenado con las filas, concatenarlo con las columnas. Yo cojo ahora la matriz y ahora digo, vale, ¿qué quiero aquí? Pues por ejemplo, la traspuesta de X, con lo cual ya sé al colocar la traspuesta qué era la matriz X. ¿Qué era? X era esta matriz, ¿no? Que como veis tiene dos filas por 5 columnas. Si yo hago su traspuesta, pues tendrá al revés.
tendrá 5 filas por 2 columnas. Con lo cual las matrices ahora que componga, las matrices que voy a concatenar, tienen que cumplir, que tienen que tener las mismas filas que la traspuesta. Por eso le vamos a decir que la siguiente matriz vamos a colocarlas de concatenándolas por filas. Vale. La matriz I, ¿qué tenía? Según hemos visto antes, la matriz I, ¿cuántas eran? La matriz I me faltaban, eran dos filas. Vale, pues si eran dos filas, me falta una de 3. Diagonal de 3. Diagonal de 3 por 3, 2 y 3. Y así me lo da. Vale, cerrar me falta 1, 2, 3, 3. Cierro un paréntesis. Correcto. Las dos primeras columnas es la traspuesta de I. Y ahora, como veis, las siguientes serían las 3, 4 y 5 correspondiente al 1 y a 2 es la matriz I, y la otra es la matriz diagonal de identidad que he colocado. Como veis, he concatenado ahí esas dos matrices de manera que lo podemos hacer un poquito más rebuscado, porque en vez de concatenar con la diagonal 3, puedo concatenar con el vector, y ahora coloco pues qué números, pues el 3, el menos 1 y el menos 5. Concatenamos y ahí tenemos una matriz, ¿veis? Con que hemos cambiado, en vez del 1, 1, 1 anterior, la identidad, pues ahora he colocado otro vector. Como veis, esto nos permite hacer combinaciones múltiples y bastantes ejercicios de este tipo de concatenar matrices. Vale. Continuaremos en sesiones siguientes. Hasta luego.